God is good. God is good. All the time. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hay una presencia gloriosa esta mañana en la casa del Señor. Entré por esas puertas y al entrar miré para la esquinita. Todos los domingos lo hago. Y por las pasadas semanas y meses miraba aquella esquinita y no veía a esa hermana gigante en la fe llamada Yasmín que se sentaba allí. Pero hoy entré y allí la encontré. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno tenerte en casa, Yasmín. Es una mujer que yo amo con todo mi corazón. Chiquita pero picosa. Una mujer de fuerza y de energía. Qué bueno tenerla en casa. Vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Cantares, capítulo 6, verso 10. Cantares, capítulo 6, verso 10. Más que grande es el Señor. Y hoy quiero hablar acerca de el tema una iglesia imponente. Porque la iglesia fue diseñada por el gran arquitecto Jesucristo. La iglesia es la novia del Cordero. Y Dios diseñó una iglesia que es poderosa. Y yo describo con una palabra que va más allá de poderosa, una iglesia imponente. Porque en medio de las adversidades, en medio de la guerra, en medio de las luchas, en medio de toda la fuerza de la opresión satánica que se ha levantado para destruir la iglesia del Señor, la iglesia sigue en pie. Porque la iglesia le pertenece al Señor. Dice Cantares, capítulo 6, verso 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Puede tomar asiento en esta mañana. Déjeme decirle una cosa. Que cuando nosotros pensamos en la iglesia, tenemos que pensar en una iglesia en donde se manifiesta el poder de Dios. En la iglesia es donde encontramos refugio, paz, esperanza, pero por sobre todas las cosas es el lugar donde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo que yo no tengo que aclarar quién es la iglesia, porque la iglesia no son estas cuatro paredes. Yo no le estoy hablando del templo. Yo no le estoy hablando de una estructura física. Yo estoy hablando de la iglesia. Cuando la gente en el mundo secular, cuando la gente en la calle está atravesando situaciones difíciles, siempre van a pensar en la iglesia. Porque en la iglesia se mueve el Espíritu de Dios. Porque en la iglesia ocurren milagros. Porque en la iglesia hay sanidad.
Porque en la iglesia está el poder de Dios que derriba las murallas, se rompen los muros, se desatan las huestes demoníacas que tienen que huir a la presencia de nuestro Dios. Esa es la iglesia del Señor. Y es importante que tú sepas que tú y yo somos la iglesia del Señor. La iglesia relevante está en una dirección hacia el cielo, sintiendo y experimentando la gloria de Dios. Es decir, en una dirección vertical. Y esto es muy importante, porque la vida del ser humano depende de conexión. Necesitamos estar conectados. Creo que es importante que entendamos que la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros es vital. Usted puede ser el mejor predicador, usted puede ser el mejor maestro, usted puede ser el mejor cantante, el mejor músico, el mejor evangelista. Usted puede ser polifacético, tener muchas habilidades dentro de la iglesia. Y qué bueno que tengamos todos los recursos necesarios para funcionar dentro de una iglesia relevante en este tiempo. Usted puede tener un edificio, tener los mejores sistemas de audiovisual, un buen estacionamiento, pero si no tenemos la gente en conexión vertical, entonces estamos haciendo cosas para satisfacer a Dios con lo que nosotros creemos que hacemos bien, sin darle al Señor la oportunidad de que sea Él quien dirija nuestras vidas. El apóstol Santiago dice en el libro de Santiago capítulo 1 verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Tengo que estar en conexión, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Quiere decir que si estoy en conexión hoy con Dios, y Dios me ha dado todo don perfecto, porque lo que soy lo soy por la gracia de Dios. No lo soy por el Colegio Teológico Biblo, no lo soy por el MIPA, no lo soy por las universidades teológicas, no lo soy por Harvard, no lo soy por cualquier otra universidad prestigiosa en el mundo. Lo que soy, lo soy porque estoy en conexión directa, vertical, con el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque Él me ha hecho perfecto en Él. Así que lo primero es tener conexión, porque la realidad es que tenemos que movernos hacia los lados, porque como iglesia hemos sido llamados para trabajar en una dirección horizontal, que podamos bendecir a quienes están a nuestro lado, las comunidades, los desvalidos, los necesitados, las ancianas, las viudas, los menesterosos. Entendiendo que todo lo que nosotros somos y tenemos le pertenece a Dios. Que no podemos estar velando por nuestros propios intereses. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la que está en conexión vertical para moverse en lo horizontal. Por eso aquel joven rico se acerca a Dios
y le dice: yo quiero ser uno de los tuyos. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser uno de tus discípulos. Y el Señor le pregunta: ¿conoce los mandamientos? Esa es la primera pregunta que Dios le hace a aquel joven. Todos conocemos la segunda, pero usted no puede olvidar la primera. El Señor le está diciendo: conocen los mandamientos, conocen mi palabra, conocen mis estatutos. Porque primero tienes que conectarte hacia arriba para que te puedas mover hacia los lados. Porque si tú no estás en conexión con el de arriba, si tú no estás conectado con el de arriba, entonces vas a hacer cosas hacia los lados que van a ser por motivos propios, pero no porque el Señor te esté moviendo a hacer las cosas. Y cuando no nos movemos en conexión hacia arriba, siempre vamos a poner limitaciones hacia el lado. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Mire, ha habido cambios en la cultura, en la sociedad, y han existido diferentes eras. Nosotros vivimos en la era del postmodernismo. ¿Usted lo sabía? ¿Cuántos sabían que estamos viviendo la era del postmodernismo? ¿Lo sabían? Así que estudiando lo que es el postmodernismo, me enteré que antes del postmodernismo era el modernismo. Estamos en el post. Antes del post estaba el modernismo. Pero también estudiando encontré que antes del modernismo estaba el premodernismo. 3 eras han corrido. El premodernismo. Antes del siglo XV, los occidentales creían que Dios era la base de los conceptos morales, absolutos, la racionalidad, la dignidad humana y la verdad. Como lo expresó el célebre teólogo cristiano Anselmo en el 1033, cuando dijo: creo que puedo entender. Eso fue todo lo que dijo Anselmo. Pero qué profundidad. Creo que puedo entender. ¿Sabe de qué hablaba Anselmo? Hablaba de una fe que buscaba el entendimiento a través de la palabra. Es decir, el punto de partida hacia el conocimiento y la sabiduría eran Dios, quien proporcionaba el lente con el que uno podía interpretar adecuadamente la realidad y la experiencia humana. Era necesario entender la fe. Tenías que tener fe en Dios. Y eso era vital en la era del premodernismo. Llegó el modernismo. Entonces luego llegó el filósofo René Descartes. A mí me encantan los filósofos, porque no los entiendo para nada. Son como abstractos. Ellos solitos se entienden. 1596 a 1650, como católico romano, le preocupaba el escepticismo filosófico, la incertidumbre teológica de su tiempo. Así que el tipo se embarcó en una nube, en un viaje escéptico, en busca del conocimiento absoluto y el conocimiento verdadero. Como parte de su proyecto decidió dudar de todo. Qué lindo. El tipo en una nube dijo: voy a dudar de todo. Tal vez un genio malicioso estaba jugueteando con su mente
O tal vez todo era una ilusión. Pero ¿sabe qué concluyó? Que por lo menos sabía que estaba dudando. Esa es la conclusión de él. Al menos sé que estoy dudando. Tremendo, tremendo. Su conclusión: pienso, luego existo. Así que sin darse cuenta, el proyecto de Descartes sacó a Dios del centro del escenario y lo reemplazó por el pensador humano como punto de partida. El efecto sería trascendente. El racionalismo de la Ilustración europea para los años 1650 al 1800 reflejó estos cambios. Este periodo se caracterizó por su óptimo hacia el potencial y la razón humana, pero también por su escepticismo hacia la autoridad de la iglesia y la doctrina cristiana. Esto fue solo uno de muchos proyectos modernistas que asumían que la dignidad humana, la verdad y la razón podían conservarse sin Dios. Además del racionalismo, estaban el romanticismo, el marxismo, el narcisismo y otros esquemas utópicos que buscaban eliminar a Dios como punto de partida del entendimiento y el vivir. La visión judio-cristiana del mundo, que había influenciado profundamente a Occidente, ahora estaba siendo desafiada. Ese es el modernismo. Ahora vayamos a nuestra era. El postmodernismo. Luego de 2 guerras mundiales, un clima de postmodernistas empezó a impregnar a Occidente. La confianza en el progreso y la autonomía humana fue estrellada contra las rocas de Auschwitz y los gulags soviéticos. Sistemas o grandes historias, lo que se le llaman los metarrelatos, como el narcisismo, el marxismo, el cienticismo o el racionalismo, terminaron por oprimir al otro, es decir, a los judíos, a los capitalistas, etc. Dichos sistemas resultaron ser un total fracaso. Así que el posmodernismo solo, Dios fue excluido como fundamento para dar sentido a la realidad y a la experiencia humana. No podemos hablar de ninguna realidad, razón o moralidad universales. Lo único que tenemos son perspectivas fragmentadas. Ese es el posmodernismo. En resumen, el posmodernismo dice que la gente es el centro del mundo. Ahora usted puede darse cuenta por qué se están levantando sociedades en donde están diciendo que lo que decía la Biblia no era lo correcto, en donde ahora tú eres lo que tú sientes ser. Y no se extrañe si dentro de poco me siento perro, ladro. Ya hay uno que lo tienen encerrado en una jaula. ¿No sabía eso? Hay uno que se cree perro y la esposa lo tiene en una jaula, se aprovechó. Ella dijo, él se cree perro, lo encerró en una jaula y ahí lo tiene. Que si me creo vaca, si me creo caballo. Porque se han levantado estas fuentes filosóficas del pensar, en donde han sacado a Dios, la moral y la verdad del centro del corazón del hombre. Ahora no es Dios, ahora es el hombre el que determina las cosas. No voy a hablar de las muchas características que tiene el posmodernismo, porque no, es una clase. Pero mire
lo que dijo el salmista en el Salmo 94, verso 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y en 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La iglesia se tiene que mostrar al mundo. Tú eres la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es la que no mueve su pensamiento, la que se mantiene firme creyendo y sabiendo que el dueño absoluto de todas las cosas creadas es Dios, y que el que ordena mis pasos y el que me guía es Dios, y el que me sostiene es Dios, y el que me ilumina es Dios, y el que me da todo conocimiento es Dios. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. La iglesia tiene que ser una que ha derribado los muros del legalismo, los muros del conformismo, los muros de las tradiciones, los muros de la soberbia, de la altivez, de las divisiones culturales y raciales, del emocionalismo, de las contiendas y del chisme. La iglesia del Señor es una iglesia que se tiene que mostrar. Y la gente tiene que conocer a la iglesia. Porque la iglesia se tiene que expresar. La iglesia no puede seguir escondida. Es una iglesia que se levanta. Es una iglesia que sana. Es una iglesia que ama. Una iglesia que está presente. Una iglesia que no se encierra. Es una iglesia sin paredes. Porque usted tiene que recordar lo que la palabra de Dios dice de su iglesia. Que nosotros somos la luz del mundo. Que nosotros somos una ciudad en la colina. Que somos personas de la palabra. Que somos sal y luz. Somos discípulos y testigos de Jesucristo. Somos evangelistas, pastores, maestros. Somos hijos de la cruz, frutos de la tumba vacía y productos del aposento alto. Nosotros somos los redimidos del Señor. Somos sus ovejas. Hemos sido perdonados. Somos libres y favorecidos. Somos llamados y escogidos. Somos forjadores y transformadores del mundo y hacedores de la historia. Somos cabeza y no cola. Tenga mucho cuidado con esta era. Porque nosotros no somos Google, ni somos Microsoft, ni somos Apple, ni somos Facebook, ni Snapchat, ni Instagram, y mucho menos somos Walmart y Amazon. Perdonando que aquí está Edwin. Usted tiene que saber que nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor.
con mucho respeto, nosotros no somos ni blancos ni negros, ni americanos, ni hispanos, ni colombianos, ni mexicanos, ni salvadoreños, ni dominicanos, ni cubanos, ni puertorriqueños. Somos ante todos los hijos de Dios Altísimo, lavados por la sangre del Cordero. Que compartimos la verdad en amor. Y esta verdad nunca puede ser sacrificada por la conveniencia. Que la verdad de Dios es la verdad de Dios, aunque te duela. Que lo que es pecado, que lo que está mal, está mal. Y si te tienes que enderezar, enderezate, porque Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. No es la iglesia del conformismo. No te preocupes, mientras tú diezmes y ofrendes, tienes un palco preferencial en el cielo. Lo que tienes es un room exclusivo en el infierno. Porque la verdad de la palabra de Dios no la podemos sacrificar. Y usted tiene que entender que usted es la iglesia de Dios. Que somos sus hijos, llamados por su nombre, nacidos para este tiempo, no para fracasar o meramente sobrevivir, sino para tener vida y vida en abundancia. Escúchame bien, la iglesia no se viene a reflejar aquí en el templo. Aquí todos somos iglesia. Aquí todos somos iglesia. Aquí puede llegar Pepe Sacuetrampa y se convierte en iglesia. Aquí puede venir Chencha, la que corta marranos y matapuercos, y se convierte en iglesia. Porque la iglesia, el templo, es el lugar en donde tenemos que recibir a toda esa gente. Pero la iglesia eres tú. Y si tú con tu vida no predicas lo que dice y enseñas lo que está establecido en la palabra, no pretendas que Chencha, la que mata puerco, llegue a la iglesia. No pretendas que el ladrón del barrio llegue a la iglesia. No pretendas que tus hijos se conviertan. No pretendas que tu marido se convierta. Si no estás viviendo conforme a lo que establece la palabra de Dios para su iglesia, no estás viviendo conforme a lo que Dios estableció para ti. ¿Por qué mi marido no se convierte? ¿Por qué mis hijos no se convierten? ¿Por qué mi vecino no se convierte? ¿Por qué mis compañeros no quieren saber de Dios? Si usaras esa lengua que usas para chismear, la usaras para predicar el evangelio, se convierte hasta el jefe y el dueño de la compañía. Métete en la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios. Eres la iglesia de Dios. Y la iglesia del Señor está protegida por la presencia de su Espíritu Santo. Ponte de pie. Porque hay algo que me llama la atención de ese verso que terminé leyendo ahorita. Dice: nuestros padres estuvieron bajo la nube. Ustedes tienen un cosito de eso, el de los palitos. Búscame. Ven acá, Henry, ven acá. Sube al altar, Henry, sube. Nuestros padres estuvieron bajo la nube. Nuestros padres estuvieron bajo la nube.
Porque cuando la nube se movía, muévete rápido porque la nube se te va. Mira, muévete rápido, tienes que estar bajo la nube. Muévete rápido porque la nube se está moviendo. Y el pueblo del Señor entendió que se tenía que mover bajo la nube. El pueblo de Dios entendía que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Y cuando la nube quedaba quieta, el pueblo permanecía debajo de la nube. Cuando la nube se movía, el pueblo iba detrás de la nube. Cuando la nube estaba quieta, el pueblo estaba quieto. La nube no era otra cosa sino que la presencia de Dios guiando a su pueblo. La nube no es otra cosa sino que la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. La nube representa la presencia poderosa del Espíritu de Dios que va a estar sobre ti todos los días de tu vida. Pero déjame decirte una cosa, te tienes que mover en la dirección que la nube se está moviendo. No te puedes mover en otra dirección en que no vaya la nube. Porque hay gente que se quiere mover y que la nube lo siga. No te preocupes, la nube te va a seguir porque la Biblia dice que Él es misericordioso. Sí, dale gracias a Dios que no te has muerto, que vives en el tiempo de la gracia. Pero aún en estos tiempos, escúchame bien, conoces a Dios, conoces su presencia, pero si te sales de la nube, te saliste de la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Te toca regresar a la nube, porque la nube no va a ir donde ti. Tú tienes que llegar a la nube. Tú tienes que llegar a la presencia de Dios. Tú eres la iglesia de Dios. Tú tienes que estar bajo la nube, porque ni tú ni yo le damos órdenes a la nube, ni tú ni yo le damos órdenes a Dios. Dios es el que guía tus pasos. Termino. Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Yo no sé en qué era tú estás. Si estás en el en el modernismo, o en el postmodernismo, y después del postmodernismo venga el fracasismo, es lo que viene. No importa el lugar donde tú estés. No importa las luchas o cargas que te hayan tocado vivir. No importa de dónde tú provengas. Lo que tú tienes que saber es que tú eres una iglesia. Que tú eres la iglesia del Señor. Y la iglesia dice Cantares: ¿quién es esta que se muestra? Que en medio de las tinieblas en las que nos ha tocado vivir, Él dice: es hermosa como la luna. En la noche, en la oscuridad, está brillando. Y aún por el día dice: esclarecida como el sol. Imponente. La iglesia es imponente. ¿Sabe por qué? Porque ni tú ni yo contamos con nuestras propias fuerzas. Contamos con la presencia del Todopoderoso que pelea nuestras batallas. Yo quiero invitar a todos los que van a tomar la Santa Cena. Yo
quiero invitar a que todos pasen a este altar para en este día juntos, aquí al altar, poder en un ejercicio de fe como una iglesia imponente demostrarle al mundo lo que por fe hemos sostenido y creído. Llega a este altar. Los sugieres van a repartir los elementos. Tenlos ahí a la mano. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. Díselo. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. Ayúdenme ahí los ujieres, ayúdenme. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. Acá hay espacio, aquí hay espacio. Únanse aquí. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. Díselo, díselo. Poderoso Dios, Poderoso Dios eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios eres tú. levanta tu mano ahí conmigo ahora. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Todavía hay hermanos faltan por recibir los elementos, pero yo quiero que ahí en esta mañana le digamos al Señor: gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tú te diste en la cruz del Calvario por mí. Estaba perdido, estaba errante, pero tú me alcanzaste, me sanaste, me restauraste y me levantaste. Gracias, Señor, porque me has dado el privilegio de ser llamado tu iglesia y de yo ser embajador de este amor que se dio por toda la humanidad, para que el mundo conozca que hay una iglesia imponente, una iglesia que tiene la verdad, una iglesia que ha sido revestida por el poder del Espíritu Santo de Dios y que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros. Señor, te damos gracias en este tiempo y bendecimos tu nombre. Te bendecimos, Señor. Si alguien falta de los elementos, levante la mano. ¿Hay alguien que falte de tener los elementos? Muy bien. La palabra del Señor dice que el Señor se reunió con sus discípulos aquella noche para dar gracias. Se sentó a la mesa con ellos y repartiendo el pan les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que cada vez que tomes este pan en la mano, recuerda el sacrificio del cordero inmolado que ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Comamos pues del pan, símbolo del cuerpo de Jesucristo. Dile al Señor: gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque ocupaste mi lugar. Gracias, Señor. Eres digno de adoración. Eres digno de toda gloria. Eres el Rey que murió por mí. Así, después de haber cenado, tomó la copa en la mano y mirando a sus discípulos a los ojos, como hoy Dios te mira en este lugar, en el cual
cual con reverencia nos sentamos a la mesa junto con él. Y le dijo a sus discípulos: esta copa representa mi nuevo pacto. Mi sangre será derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre simboliza el hecho de que con esa sangre serás lavado y perdonado. Mi sangre te transformará y te hará una nueva criatura. Cada vez que tomes esta copa en la mano, recuerda que es el nuevo pacto, que por su sangre fuimos nosotros lavados y perdonados. Así que todas las veces que tuvieses esta copa en tu mano, recuerda la poderosa sangre de Jesús, que te limpió, te sanó, te restauró, te levantó y te hizo nueva criatura. Tomemos pues de la copa, símbolo de la sangre de Jesucristo. Levanta tu mano y dile al Señor: gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado y has ministrado a nuestras vidas, Señor. Y aquí reunidos hoy, Señor, te damos gracias porque ese sacrificio nos dio la oportunidad de ser llamados sus hijos y de ser constituidos en tu iglesia, la iglesia del Señor, reconociendo que los que somos lavados por tu sangre hemos sido llamados iglesia. Tenemos la promesa que dice tu palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Somos los lavados por el Señor. Te damos gracias, Jesús, y bendecimos tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor.